Shabbat Shalom Ahim. Hoy estamos aquí nuevamente en la comunidad judía nazarena con un nuevo canal. Es la segunda parashá. Es la segunda parashá que estamos transmitiendo o que vamos a subir en el canal de YouTube y también el Facebook. Pues bienvenidos ustedes y también bienvenidos todos los hermanos que posteriormente nos verán. Les mandamos un saludo desde aquí. Estamos contentos, felices porque el Eterno nos permite reunirnos como hermanos en esta comunidad para poderle alabar y bendecir, y aparte poder escudriñar las escrituras, como dice nuestro Mashiach, ¿verdad? Y hoy nos toca estudiar la parashá. ¿Qué parashá recuerdan? Parashá Pinjas. Ajo del lobby. Entonces, esta parashá que básicamente ya es una de las últimas del libro de Números. Ya casi llegamos al final. Posteriormente ya entraremos a lo que es el estudio del quinto libro, que es Deuteronomio. Entonces, esta parashá la encuentran ustedes en el capítulo 25 del versículo 10, no del versículo 1, del versículo 10 en adelante, hasta el capítulo 30, pero en el capítulo 30 nada más alcanza a agarrar un versículo. Entonces iniciamos en el capítulo 25 del libro de Números, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Y los escritos nazarenos correspondientes a esta parashá son Juan, capítulo 15, del versículo 1 al capítulo 17, versículo 26. Ahorita vamos a ver esta parashá, que básicamente el tema de Pinjas relativamente es corto, porque nada más son los primeros versículos del capítulo 25. Ya lo demás ya son otros temas. Ahorita les voy a relacionar los temas que vienen en esta parashá, y también vamos a leer lo que son los mandamientos. Recordemos que una de las cosas que el Eterno quiere, según lo que dice la Torá, a ver si las hermanitas nos ayudan a recordar lo que dice el Creador. Dice, hace la pregunta: ¿qué quiere de ti, oh Israel? ¿Qué quiere Adonai o qué quiere el Eterno de ti, oh Israel? ¿Alguien recuerda qué es lo que dice la Torá? Dice que lo ames, dice que le sirvas con todo su corazón, y por eso mencioné los mandamientos. ¿Por qué? Porque precisamente hoy en esta parashá nada más vienen seis mandamientos, y una de las enseñanzas que hemos estado viendo continuamente, que cómo es que vamos a poder cumplir sus mandamientos si no se dan a conocer, o no los leemos, o no los estudiamos. Por eso hemos estado repitiendo, cada parashá comentando, enseñando lo que son los mandamientos para poderlos cumplir y no violar. Entonces, vamos a leer lo que es nada más la síntesis de la parashá que viene aquí en el Humash. Dice, esta parashá trata de varios asuntos independientes. El nombre de la parashá es Pinjas. Alude a la aprobación y elogio divino por el celador acto de Pinjas, siendo agraciado por ello con el sacerdocio. También trata del censo. Recuerden que
La parashá que vamos a ver hoy está conectada con la anterior. Y la anterior básicamente está conectada, esta está conectada hasta la 2 hacia atrás. Y ahorita nos vamos a tratar de verlo para poder entender esta parashá. Si no, no la vamos a poder entender. Entonces vemos que en esta parashá el Eterno bendice a Pinhas con sacerdocio, dice, eterno, para él y para su descendencia. Y también le hace un pacto de paz. También dice que trata del censo por familias que se llevó a cabo en Arbot Moab. Y finalmente trata de los sacrificios y libaciones en el templo durante los días de fiestas. Ok, entonces dice, es algo que nos ayuda mucho. Dice, los relatos narrados en esta parashá ocurrieron poco tiempo antes de la entrada de los hebreos a la tierra prometida, aproximadamente en el año 2488 de la creación. Vamos para poder entender todas estas parashot anteriores y esta y las que siguen, esta parte que nos hace el comentario aquí, el Humash, es un punto muy importante, porque todos los relatos, todos los sucesos que vamos a ver tienen relación con la promesa de nuestro Padre que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de darle la tierra prometida. Todos los sucesos que ahorita vamos a ver se dieron porque ellos iban en un caminar, iban a un destino, a recibir la tierra prometida. Pero vamos a ver cuánto le costó, aparte de los sucesos, de los pecados que ellos cometieron, más todas las dificultades que tuvieron con todos los pueblos por los cuales iban cruzando. Y con algunos pueblos pues ellos no pretendían pelear. Y básicamente pues esta es la síntesis de la parashá. Voy a leerles los temas que vienen y a ver si podemos hacer una pequeña explicación de cada uno, porque nos vamos a enfocar a lo que es la parashá en sí, en Pinhas. Nada más que les comento que el capítulo 28 y el capítulo 29, porque el 30 ya nada más agarra un versículo, 28 y 29, esta parashá habla de lo que son los sacrificios que se tenían que ofrecer al Creador, tanto en las festividades como en un día cotidiano. También habla de los sacrificios que se tenían que ofrecer en Shabbat. Para aquellos que dicen pues que el Shabbat ya quedó clavado en la cruz, en la ley. Aquí la misma palabra, la misma Torah, esa ley que vino a cumplir nuestro Mashiach, precisamente en esta parashá habla de los sacrificios que se tenían que ofrecer en Shabbat, en el día de reposo. Entonces, también en el día primero de cada mes, en Rosh Chodesh, también viene la relación de todos los sacrificios, pero eso está hasta el final. Por eso le decía que nos vamos a enfocar nada más en lo que es el tema de Pinhas, porque 28 y 29, parte del 27, habla nada más de sacrificios. Y ya lo que es el 27, habla también de lo que es las heredades que pidieron unas mujeres, unas hijas de un hebreo que murió en el desierto. Y de ahí para acá, hacia 25, ya está el tema de Pinhas y parte del censo. Bueno, dice para el tema número 1, el elogio del Eterno para Pinhas por haber llevado a cabo la ejecución flagrante del presidente tribal en el momento que pecaba con la midianita. El Eterno consagra a Pinhas como Cohen, un sacerdocio eterno y un pacto de paz, como ya lo vimos. Y más adelantito vamos a ver cómo este celo, lo que hizo Pinhas, el haber atravesado a
las personas pecadoras cuando estaba viendo una, una plaga, cómo el Eterno lo bendijo y cómo se cumple en él el mandamiento 2. Vamos a verlo más adelantito, el mandamiento número 2, que está un poco largo y aquí nos explica cómo el Eterno bendice y hace cumplir el mandamiento número 2 a aquellos que cometen idolatría, en el caso de los pecadores, y también vamos a ver cómo el Eterno cumple en el mandamiento número 2, que al final dice que bendecirá hasta 1000 generaciones de aquellos que le aman o aquellos que le bendicen y le obedecen. Entonces vamos a ver más adelantito, según el Talmud, le voy a dar la cita, donde dice que en el primero y segundo templo había descendencia de Pinjas, hasta el primero y segundo templo. Entonces cuando se dice que es un pacto, perdón, es la bendición de darle el sacerdocio eterno, aquí lo cumple el Padre. Según el Talmud había 80 en el primero y 300 en el segundo, descendientes, sacerdotes, descendientes de Pinjas. Pero lo vamos a ver más para adelantito, como estamos viendo. Pero eso no es por Torah, es el Talmud, lo que hace referencia a los 380. Pero lo que dice el mandamiento número 2, eso sí, y lo vemos que sí lo aplica sí lo cumple nuestro Padre. El tema número 2 dice la orden divina de combatir. Bueno, me voy a regresar al tema 1, nada más para a los hermanos que nos verán. Vamos a tratar de explicar el tema número 1, como les dijimos al principio, porque cuando empecemos a leer esta parashá, se los voy a, nada más para que podamos ver que si nada más llegamos y vemos la parashá Pinjas directamente y no sabemos el contexto, no sabemos lo que sucedió atrás, no vamos a saber de qué está hablando, o nos vamos a dar una pequeña idea nada más. Dice así: y habló Yahweh a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, revirtió mi furia encima de los hijos de Israel, al celar al mi celo dentro de ellos, y no acabé a los hijos de Israel con mi celo. Si alguien llega y empieza a leer nada más esta parashá, sí se necesita recorrer un poquito atrás para poder entender por qué el Eterno está diciendo la expresión que hace sobre Pinjas. ¿De qué celo? ¿Verdad? ¿Cuál furia? Dice, se encendió la furia contra el pueblo de Israel. Entonces los hermanos que están llegando a aprender Torah, que se están acercando pues a las raíces hebreas y que ya entendieron pues que no está clavada la Torah, la ley, la mal traducida ley, sino que es instrucción, se están dando cuenta que sí es necesario, porque nuestro Mashiach nos dice que lo hagamos. Entonces, nada más lo pongo como ejemplo para poder entender, los que nos vean y los que estamos aquí, que si es necesario. Nos vamos a regresar 2 parashot para atrás, pero vamos a hacer un pequeño resumen hasta llegar aquí, ¿verdad? Luego el tema número 2 dice la orden divina de combatir contra los midianitas para reprenderlos por el peor daño que se le puede hacer al pueblo de Israel. Este tema también dice que el Eterno le da una orden divina a Moisés para que vaya y haga guerra. ¿Contra quién? Midianitas. ¿Pero por qué? La pregunta es que si no sabemos, bueno, si no recordamos lo que pasó en las 2 parashot pasadas, y luego la que viene es la que nos ayuda más todavía para poder entender al Creador. El tema número 2 dice la orden divina de combatir contra los midianitas para reprenderlos por el peor daño que se le puede hacer al pueblo de Israel, hacerlos pecar. La pregunta es, aquí nos dice que lo hicieron pecar.¿Cómo? ¿Dónde lo encontramos? En la parashá pasada,
¿verdad? Entonces, para poder ayudarnos entre todos y para los hermanos que nos verán, lo vamos a explicar de una manera tal de que podamos entender por qué la orden divina de ir a pelear contra Midian. Entonces vamos a ver los relatos que pasaron y entonces podemos entender la enseñanza de nuestro Padre. Luego dice el suceso de la demanda de las hijas de Zelofhad y leyes relacionadas con herencia. Este ya es otro tema. Este sí ya es un tema independiente, ¿verdad? No tiene relación con los sucesos que hacen alusión o referencia a Pinjas. Ya aquí lo que es el tema número... No, me brinqué uno. El tema 3 es la orden del Eterno de llevar a cabo el censo de Arbot Moab, preparándolos así para la repartición de las heredades en la tierra prometida. El Eterno, después de que habla sobre lo que sucedió con una mortandad que hubo de 24,000, es el número de muertos más grande en el desierto, 24,000. Recordemos que ¿cuántos hubo? En el becerro de oro, ¿recuerdan? ¿Cuántos muertos hubo? Y que también habla de idolatría, pecado de muerte. Es un pecado de muerte la idolatría. En el becerro de oro lo vimos, tocamos también nuevamente el mandamiento número 2, y hoy vamos a ver cómo el Eterno sí castiga a todo aquel que comete idolatría. Mandamiento número 2. Ese mandamiento lo encuentran en Éxodo 20. Ahí quien quiera leerlo, literal, está un poco largo. Y la verdad que en esta parashá el Eterno nos muestra lo que debemos de hacer, lo que debemos de compartir, lo que debemos de transmitir. Como cuando nosotros empezamos a escudriñar un poquito la palabra, llegamos a estas enseñanzas. Nosotros tuvimos la dicha pues de conocer raíces hebreas, y poco a poquito el Eterno nos fue metiendo, nos fue trayendo hasta poder entender un poquito su palabra. La estamos escudriñando. Es muy poco lo que conocemos, porque en verdad la palabra del Creador es inmensa. Entonces aquí nuevamente vemos que se vuelve a suscitar otro pecado de idolatría, y lo dice literal. Y también vamos a ver cómo es que cometieron idolatría, y también puesto o traducido como fornicación. Dos pecados. Dice la orden de Hashem, llevar a cabo el censo en Arbot Moab, preparándolo así para la repartición de las tierras. Este ya es otro tema donde el Eterno hizo un último censo. Recuerdan que este es el último censo. Ya están ahora sí por entrar. Pero ¿qué sucedió, Ajot, cuando ya van a entrar? ¿Recuerda la parashá pasada? ¿Contra quién pelearon? Contra Og, el que está en el resto de la mañana, el gigante. ¿Cuánto medía su cama? 4,5 metros. Ajá. Y así lo dice precisamente la palabra del Creador. Bueno, entonces el Eterno hace que se lleve a cabo el censo para repartir las tierras, para poderle dar a todas las tribus según su tamaño. Y dice aquí el suceso de la demanda de las hijas de Zelofhad y leyes relacionadas con las herencias. Primero manda hacer un censo, y luego las hijas van con Moshe y le dicen a Moshe: nosotros somos 5 mujeres, nuestro padre murió en el desierto, murió por su pecado, murió por un pecado. ¿Recuerdan cuál fue? Según igual nos ayuda nuestro pueblo, también el Talmud nos dice
que era un hombre que se llamaba Zelofhad, padre de 5 mujeres que hoy se presentan ya cuando van a entrar a la tierra. Él muere en el desierto. Es aquella persona, aquel hebreo o nuestro antepasado que lo hallaron cortando o recogiendo leña. ¿En qué día? En Shabbat. Ajá. Entonces la misma Torah dice que el mismo pueblo lo hallan recogiendo leña. Lo dice que lo llevan ¿con quién? Ante Moshe. Y Moshe no sabe la respuesta, entonces pide la respuesta a nuestro Creador y le dice cómo tiene que morir. Y aquí, hasta aquí, ya cuando van a entrar, la muerte de él sucedió mucho atrás. Pero cuando ya van a llegar aquí para entrar a la tierra prometida, ya dicen, ok, ya hiciste el censo de varones, de 20 para arriba. Nosotros no nos, o sea, lo hiciste para poder repartir la tierra. Y también hicieron el mismo censo para saber con cuántos varones contaban de 20 para arriba. Literal dice la Torá, varones que salgan a la guerra. Entonces, ellas van con Moisés y le dicen, nuestro padre murió, ¿no nos vas a dar? Es el primer relato en la Torá, en la Biblia, donde las mujeres van y piden a Moisés. Él lo consulta con nuestro Creador y la respuesta del Padre, ¿cuál creen que fue? Sí. Y a partir de ahí se hace un decreto. Entonces, todas las personas que tienen herencia, ¿de qué aprendemos? Nuestro Padre le dio a los hombres y también le dio a las mujeres. En este caso lo piden y el Eterno dice, a partir de hoy, este es el decreto. Y ya estipula los pasos a seguir, cómo las propiedades o las herencias, en este caso la tierra, se tenía que traspasar a los hijos. Literal, la Torah dice a los hijos. Y también ellas van, y entonces el Eterno dice, sí. Y empieza a decir, ahora, a partir de hoy, les darás la herencia al hijo. Si no tiene hijos, a las hijas. Y si no tiene, entonces ya empieza a decir el Eterno a quién se le tiene que dar la heredad que le corresponde. Ajá. De aquí se aprende que nosotros, lo poco que tengamos, podemos compartirlo ¿con quién? Con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? ¿Y cuál es la intención de que leamos o escudriñemos la palabra según lo que dice nuestro Mashiach? Que podamos sacar algo del mensaje de nuestro Padre para poderlo poner por obra en nuestra vida. Si no, nada más vamos a estar leyendo y leyendo y no nos vamos a llevar ningún mensaje a nuestra vida. La idea de que estemos aquí, la idea que transmitamos, es que podamos compartir los conocimientos o las enseñanzas de nuestro Padre, y esta es una de ellas. La bondad y la misericordia de nuestro Padre dijo sí, también a ellas. Aunque su padre haya muerto en el desierto, cometió un pecado de violar Shabbat, pero ellas no. Entonces sí les da la parte de la tierra, la herencia. Luego dice el quinto tema, dice la triste noticia. Y la verdad, pues sí es triste noticia, donde dice la triste noticia del próximo e inminente fallecimiento de Moshe. Fíjense, en esta parashá ya el Eterno le dice que ya va a morir. Y si hubiera sido otra persona no fiel a nuestro Creador, se hubiera puesto a llorar, se hubiera ido, hubiera abandonado el puesto, se hubiera entristecido. Pero ¿qué dijo? Fiel hasta la muerte. ¿Qué fue lo que dijo? Hizo una oración hacia nuestro Padre. ¿Para qué hizo la oración? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué hizo la oración? Para que el Eterno pusiera un líder. Y escogió el Eterno a Yehoshua. Pero fue después de la oración, cuando se le da la notificación a Moshe que va a morir, él dice hasta el final. Y entonces hace una oración. En esta parashá está. Hace una oración y el Eterno lo escucha y le dice, toma a Yehoshua.
pero ¿por qué lo escogió? Exacto. Dice el Eterno, literal en la Torah, que había espíritu de profecía en Josué. ¿Alguien recuerda cómo lo obtuvo? Sí, no, pero ¿cómo lo obtuvo? ¿De dónde lo obtuvo? Según la Torah. No. Dice nuestra hermanita Hadasha, que cuando no dudó a ir a la tierra prometida. De hecho, son los dos únicos, Josué y Caleb, los que de los espías que fueron y vieron la tierra, que sí fueron fieles a nuestro Padre, y fueron los únicos dos de los 603,550 varones de 20 para arriba que sí entraron. Únicos dos. Todos los demás murieron en los 40 años. Pero recuerden, a ver, Ajot Shamaya, ayúdenos un poquito. ¿Recuerda? Shamaya. La pregunta es, ¿por qué el Eterno dice que escogió a Josué para que fuera el líder del pueblo, para que pudiera introducirlos a la tierra? Porque vemos que Moshe no los introduce, porque estamos viendo que le da la notificación que va a morir. Y más para adelante vamos a ver cómo Moshe clama, suplica, ruega e implora que lo deje pasar. Y el Eterno le dice, no, ya deja de hablar, ya no me hables de este tema. Pero aquí inicia ya el proceso de cuando Moshe va, la notificación de que va a morir Moshe, pero aún así él sigue. Diga, Jotere. Es que cuando mi Dios de Israel vio que se interesaba Yehoshías en todo lo que Moisés hacía, en todo lo del Creador. Entonces él siempre acompañaba a su tío y lo escuchaba, a su tío Moisés. Bueno, ya me ayudó la Hot. Bueno, como comentaba la Hot Hadasha, tenía esa peculiaridad, Yehoshua, que no dudaba del Eterno. Y él dijo, si tenemos al Eterno, podemos hacerlo. Entonces, con la ayuda de él, aceptaba toda la soberanía del Eterno para poder llegar a la tierra prometida. La confianza. Bueno, la Torah relata que Yehoshua siempre estuvo al lado de Moshe. La Torah relata lo que dijo la Jod Hadasha y también relata lo que dijo la Jod Shemaya. Era un hombre fiel que confiaba 100% en el Padre, y son los dos espías que mostraron fidelidad al pueblo cuando lloraron y se le fue decretado la muerte o el vagar 40 años por el desierto, y él no recibió esa condena, por decirlo así, ni él ni Caleb. Entonces, pero esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. La Torah nos dice en esta parashá que el Eterno lo escoge porque en él había espíritu de sabiduría. ¿Ustedes están haciendo alusión de que era un hombre fiel? Sí. ¿Que siempre fue el ayudante de Moisés? Sí.
¿Y cómo nos vamos a dar cuenta entonces en qué momento recibió espíritu de profecía? Bueno, recordemos que Moshe en su trayecto se quejó contra el Padre. ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo? Que él solo no podía llevarlos, que era un pueblo de dura cerviz, que era mucho para él. ¿Qué acaso yo los tuve? Ok, ¿y qué le dijo el Eterno? Reúneme ¿cuántos? Reúneme 70 ancianos, 70 varones. Y en ese relato, recuerden que viene un joven y le dice, Eldad y Mead son dos varones que estaban dentro de los 70, no quisieron ir al llamado de Moisés, pero estaban dentro de los 70. Entonces el Eterno le dijo, reúneme 70 y mañana voy a darle de tu espíritu, derramaré de tu espíritu de profecía para que te puedan ayudar a llevar el pueblo. Y dentro de esos 70 estaba Yehoshua, porque en el relato dice que llega un joven y dice, Eldad y Mead no vienen, pero aún así están profetizando. E interviene ¿quién? Yehoshua. Yehoshua toma el liderato y va con Moisés y le dice, repréndelos. Ahí estaba él, dentro de los 70, por eso es que el Eterno nos dice que él recibió el espíritu de sabiduría. Obvio que la necesitaba para poder guiar al pueblo. Por eso es que cuando ora Moisés, el Eterno vio lo que había en el corazón de Josué. Entonces vemos igual en el libro de Josué todas las hazañas, todo cómo los metió. Es algo hermoso, siguió con fidelidad. Y justo cuando al final, ¿qué dijo Yehoshua al pueblo? Ustedes deciden, ¿a quién sirven? ¿A los dioses de estas tierras? Dice, porque yo hasta la muerte, dijo él, porque en mi casa serviremos a Yahweh. Hasta la muerte también fue fiel Yehoshua. Por eso lo escogió nuestro Padre. Ok, pero ahora vamos a ver un poquito y pues nos desviamos porque tiene que ver con la noticia de que va a morir Moisés. Aquí empieza. Ya más adelante vamos a ir viendo poco a poquito cómo el Eterno hasta el final le dice cómo tiene que morir. Igual como Aarón murió, ¿verdad? El Eterno le dice sube, pero más adelante lo veremos. Y ya el tema 6, que son básicamente el 5 y el 6 son el mismo tema, porque el quinto es cuando le dice que va a morir Moisés, y en el sexto es la asignación de Yehoshua. Ustedes, si lo quieren ver con calma, pueden leerla, y a la mitad de la parashá van a encontrar ustedes cómo reza, cómo ora Moisés, y luego cómo el Eterno le contesta, y más adelantito se van a dar cuenta cómo ya se lleva la asignación de Yehoshua, cuando ya le da le cede, pues. Pero más adelante vamos a ver que Moshe sigue fungiendo, porque todavía sigue Deuteronomio. Es la repetición de la Torá. Se dice que es la repetición de la Torá de los 4 libros, pero vemos muchos sucesos ahí, y en Deuteronomio Moisés nos ayuda a entender un poco que en cada parashá, como en esta, que no se relatan muchos sucesos, Moshe en Deuteronomio nos amplía, nos da algo que no se escribió aquí, y ya lo escribe. Un ejemplo de ello es cuando lleguemos, cuando Moab ve al pueblo que va a entrar, tuvo temor, pero hay una orden del Eterno de que Israel no tenía que pelear ni con Esab ni con Moab.
De hecho, ni con Amón. Entonces llegan con Amón, pero eso lo vamos a ver, y eso nos lo dice Moisés ya en Deuteronomio. Pero aquí en esta parashá ustedes no lo van a encontrar hasta cuando lleguemos a la explicación de Moisés en el 5.º libro. Bueno, y ya en el tema 8, como lo vimos al inicio, son todos los korbanot o los sacrificios para Shabbat, para Rosh Hodesh y para todas las festividades. Si ustedes quieren ver cuáles eran los sacrificios que se hacían antes, cuando estaba el Mishkan, cuando estaba el templo, el primer templo, y cuando estaba el segundo templo, todos estos sacrificios se llevaban, se realizaban para nuestro Padre. Ahora sí vamos a hacer un pequeño resumen para poder entrar ya directamente a lo que es la parashá. Como dijimos, vamos a ver la parashá de Balaj, que fue la pasada. Balak fue la pasada. Esa sí nos conecta directito. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio para los hermanos que nos verán más hacia adelante. ¿Quién de ustedes recuerda que en el segundo año de vagar por el desierto, según la Torah, nos relata varios sucesos? Desde la construcción del Mishkan, donde primero lo que son las tablas, salen de Egipto, 50 días, en el 50 días, en el día 50 sube Moshe al monte Sinaí, les da las tablas de la ley, y luego ya viene el peregrinar, luego les da lo que es la construcción del Mishkan, luego ya le da lo que son los sacrificios, y vienen muchos relatos. En 2 años, un promedio de 2 años, la Torah nos enseña esos 2 años nada más. Y cuando llegamos a la parashá de Jucat, ¿recuerdan qué sucedió? ¿El lobby? ¿Recuerda a alguien? ¿Qué sucedió en Jucat? La vaca roja. Vimos que había 2 temas, pero totalmente desfasados en tiempo. ¿Recuerdan? La vaca roja fue dentro de al final del segundo año o hasta el segundo año. Y luego ya vimos el otro tema que se brincó 38 años después. Básicamente, cuando llegamos a Jucat, hay una distancia de 2 años, según los sabios de Israel. Nos dice que los sucesos que vemos en la Torah, hasta un cierto tiempo, que es Jucat, ahí vimos un tema y luego ya vimos el otro. A partir de Jucat, todas estas parashot que estamos viendo ya tienen relación con el final del tiempo, de los 40 años que van a llegar a... Eso se los comparto porque ya lo vimos, nada más se lo estoy recordando, pero también se los compartimos a los hermanitos que van a empezar a ver las transmisiones, que están empezando a estudiar lo que es la Torah. Estas enseñanzas que hemos tenido, pues igual las compartimos. Entonces, básicamente ahorita ya estamos en la recta final de lo que son los 40 años, cuando ya van a entrar. ¿Por qué les platico? ¿Por qué les comento esto? Porque es necesario que entendamos que lo que es Balaj, Korah, Balaj y Pinjas, Matot, que es la que sigue. Matot significa, ¿recuerdan? ¿Qué significa? Tribus. Entonces es cuando ya van a entrar a la tierra prometida, y ahorita se hace el censo, y en la próxima parashá, cuando lleguemos a Matot vamos a ver cómo se hace la repartición. De hecho, aquí se dice cómo se tiene que hacer la repartición. ¿Alguien recuerda cómo era la repartición o cómo fue? Fue algo que hemos visto ya varios años, y si no recordamos, ¿alguien recuerda cómo fue la repartición de la tierra? ¿Por qué?
por sorteo, por suerte, exactamente. Pero aquí en esta parashá lo estoy diciendo porque no vamos a entrar, lo estoy tratando de explicar nada más un poquito para poder tocar este tema. Cuando se hace el censo, cuando las mujeres, las hijas de Seblohat piden, lo ya se lleva la entrega de lo que es la tierra, dice el Creador que tendrá que entregarse por suertes, pero a la tribu mayor le darás más tierra. Y luego dice a la tribu menor le darás, se entiende que es por lógica, pero aquí el Eterno no utiliza la lógica. Lo voy a explicar un poquito, o tratar de explicar. El Eterno dice, literal, a la tribu mayor, más grande, le darás más tierra. Pero luego dice, y será por suerte. Según los sabios, nos dice que tenían que cumplir la orden de nuestro Padre. Literal dice, según hacían suertes, ¿y cómo creen que caía la suerte? Judá, que era uno de las tribus mayores, ¿dónde creen que caía la suerte? Pues la repartición era para él, tierra mayor. O sea, no es suerte, el eterno literal, pero él dice, será por suerte. Era para que confiaran, y con eso nos demuestra el Padre que debemos de confiar en él. Entonces dice, al mayor más tierra, al menor menor tierra. Aventaban la suerte y así caía. Es algo muy bonito, nuestro Padre. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar ya lo que es el resumen, el pequeño resumen. Recordemos que en la Parashá Balaj, nuestro pueblo viene caminando por el desierto. Y recuerden que primero llega a una tierra con los amonitas, ¿verdad? Y piden pasar. Y los amonitas le dicen, no pasarás. Pero mira, no tomaremos agua, nada más déjanos pasar, no tomaremos de tu viñedo, no tomaremos nada. Entonces los amonitas le dicen, no, retírense porque entonces vamos a pelear con ustedes. Se va Israel y luego llegan ¿con quién? A la tierra de un rey amorreo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Mande? Sihón, rey de los amorreos. Y llega y le dice, déjanos pasar por tu reino, lo mismo. ¿Y qué fue lo que dijo Sihón? No pasarán, pero él no le dijo, retírense, sino que él sale con todo su pueblo y va y guerrea contra el pueblo de Israel. ¿Qué hace Israel? Acaba con ellos. Y luego terminan, llegan y se quedan con la posesión de las tierras porque ya estamos viendo que están enfrente de la tierra prometida. Y luego terminan con él y siguen caminando. ¿Y quién cree que llega? Él ni siquiera le dio oportunidad de pedir permiso de pasar. El rey de Basham, el gigante, él definitivamente sale y va y guerrea ¿contra quién? Contra el pueblo hebreo. Todo eso lo está viendo Balak, la parashá pasada, ¿verdad? Lo está viendo Balak, que es el rey de Moab, y empieza a tener temor. En unas dice terror, en otro dice temor, en otro dice miedo, pero la parashá aquí dice pavor. Entonces cuando ve que destruye a Sihón, el rey de los amorreos, y cuando dice que destruye, eran los dos reyes poderosos, rey de Basham, nada más conquistaron 60 ciudades amuralladas. La Torah dice que se quedaron con todo, su ganado, sus tierras, y dentro de esas tierras más adelante vamos a ver que hay 2 tribus y media, que es Rubén, Gad y la mitad de Manashe, que no entran a la tierra prometida. ¿Y dónde creen que se quedan? En esas tierras. Es un tema controversial porque si el Eterno había hecho una promesa a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos no entran, se quedan afuera. Solamente 9 tribus y media entran. Y esas tierras de
y de Sijón son las que tuvieron ellos, Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Bueno, entonces cuando ve Balac que están frente a su planicie, el pueblo hebreo, y que ya derrotó a esos dos reyes, pues tuvo miedo, pavor, dice la Torah, y entonces ya vamos acercándonos a Pinjas. ¿Qué dice? Manda a pedir que venga ¿quién? Balac, ¿a quién trajo? A Bilam, traducido como Balaam. Sí, pero en el Jumash dice Bilam, acá en las Biblias dice Balaam. Ajá. Entonces vimos la parasha pasada que Balac trae todo el mundo lo reconoce como hechicero, como brujo y como adivino. Pero ¿para qué lo manda a traer a Efraín? ¿Para qué trae a Bilam? Para que maldijera al pueblo de Israel, ¿verdad? 3 veces intenta maldecirlo, y ¿qué hace? Termina bendiciéndolo. ¿Cuáles fueron sus artimañas? 3 montes, en cada monte 7 sacrificios, 7 altares. No lograron cambiar de idea a nuestro padre. El padre decía, no los maldigas porque este pueblo es bendito. La parashá pasada, quien nos esté viendo, la parashá pasada, por ahí dimos la explicación cuáles son las bendiciones que el Creador dio, ¿verdad? Que el pueblo nunca será desechado, como dijo Pablo. ¿Ha desechado el Eterno a este pueblo? Son palabras literales que el Eterno las dice por medio del profeta, que no lo dejará nunca. Entonces, quien quiera ver, pueden entrar a lo que es la parashá Balaj, y ahí está la explicación. Pero en este caso vemos que no puede maldecir al pueblo, al contrario lo bendice. Pero ¿por qué tocar este tema? 1, porque Balac trajo a Bilam por el pavor. 2, Bilam quiere maldecirlo y el Eterno no se lo permite. Y 3, este es el punto que nos une. De toda la desgracia que sucedió, este pequeño punto que vamos a tocar es el que de ahí se desprende la mortandad. ¿Cuál fue? ¿Recuerdan qué hizo Bilán antes de irse? ¿Qué le dijo? Que le daría ¿qué? Un consejo. Ven, te aconsejaré. No aparece aquí el consejo, ¿verdad? Pero recuerden que la parashá pasada dimos los textos donde la Torah no le llama ni como el mundo lo conoce a Bilam, le llaman hechicero, brujo o adivino. Por ahí vimos los textos que si era ¿qué? Si era profeta. Entonces cuando ustedes les pregunten que si era profeta, ustedes van a decir sí, un profeta pagano que no era fiel al Padre. Y el texto es 2 de Pedro 2, 15, 16. Ahí Pedro literalmente le llama profeta, ¿verdad? Y también vimos que en Apocalipsis 2:14, ahí aparece Juan diciendo, hace referencia a Bilam y hace referencia a este consejo. Y también si ustedes quieren buscar en el libro de Judas, que nada más es un capítulo, en el versículo 11 también hace una referencia a Pinjas como un hombre no grato, como un hombre no a seguir. Entonces, este tema que estamos viendo es la unión de esta parashá, el consejo que dio Bilán. ¿Recuerdan cuál fue el consejo? Ahorita vamos a ver el texto que nos dice realmente si fue consejo o no fue consejo según lo que es la Torah. Vamos a irnos al texto donde el mismo Eterno da una orden. En esta parashá nada más ordena que vaya y que oprima o que vaya y haga guerra ¿contra quién? Contra los midianitas. Pero esa guerra no aparece. Búsquenla y no aparece en esta parashá. ¿Saben dónde aparece? En la parashá que viene. Literal dice, ve y haz venganza. Y ahí aparece donde Moshe dice que por el consejo de
de Bilam, murieron todos ellos por medio de las mujeres. ¿Cuál fue el consejo según hemos aprendido? ¿Alguien recuerda, Jos Chamaya? ¿No? ¿Mande? Sí. Sí. Ajá. A ver, Ajot, ¿cuál fue? Así es, Ajot. Dice, según el Talmud, nos dice lo siguiente. No es el Talmud. Ahorita les digo quién es el que dice. Dice que el consejo que le dio es que llevara mujeres y las pusiera enfrente del pueblo de Israel. Y según se nos enseña o se nos comenta que pusieron unas carpas y afuera había unas ancianas y atrás había mujeres pues con ropa no propia. Entonces entran los soldados y entonces el pueblo se empieza a corromper con ellas, empiezan a tener relaciones sexuales. Según dice el comentarista, nos dice que le decían, sí, podemos hacer lo que tú quieres, pero si te postras ante Baal, ante sus deidades. Y por eso ahorita que entremos que leamos la última parte de Balac, vamos a ver cómo el Creador nos dice todo lo que sucedió. Y ya lleguemos a Pinjas y es cortito lo de Pinjas. Por eso nos estamos abocando un poquito a todo lo que sucedió atrás, el contexto, para poder ver los pocos versículos que hace referencia de esta parashá a Pinjas. Porque si no, Pinjas lo veríamos en 5 minutos, ¿verdad? Pero hay muchos relatos que nos llevaron precisamente a la mortandad y al celo de Pinjas y a la bendición de Pinjas que recibió que le dio nuestro Padre. Para poder entender esto, vamos a leer entonces la parashá Balak al final. Alguien que nos ayude desde el 25:1 hasta el versículo 8. Y vamos a ponerle atención porque esta es la conexión con esta parashá, ¿verdad? Y se nos va a hacer un poquito más fácil. Números 25, que es la parashá pasada, 25:1 al 25:8. A ver, Uri, hijo, ¿nos ayudas, de favor? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel. Y Adonai dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. No, el lobby, ¿le puedes decir, por favor?
Ok. Ahora sí, que lo acaba de leer el hermano Uri, está claro por qué esta parashá el Eterno premia a Pinjas, ¿verdad? Vamos a ver varios detalles que están aquí que debemos de poder ponerle atención. Dice en el 25 que no leyó el hermano, dice, y se levantó Bilam y se fue y regresó a su lugar, y también Balac se fue a su camino. Ahí se despiden. La Torá no menciona el consejo literal, pero como les dijimos más adelante, de hecho ya en esa parashá lo dice así: y habitó Israel en Sittim, y comenzó el pueblo a desviarse hacia las hijas de Moab. Ahí es donde se nos enseña que pusieron las carpas frente a ellos. Dice, y llamaron al pueblo a los sacrificios de sus deidades. Así empieza. Y llamaron al pueblo de Israel, que estaba acampando ¿en dónde? En las tierras de ¿dónde? De Moab. Y justamente está cerca de lo que es la tierra de Israel, la tierra prometida. Tenían que pasar por ahí. Y luego dice, y comió el pueblo, y ¿qué dice? Se posternaron. O sea, primero los llaman a los sacrificios de sus deidades. ¿Y qué dice el mandamiento 2? ¿Alguien lo recuerda? Usted sí se lo sabe, Ajot. ¿Verdad que lo dijo una vez? Hijo, ¿se lo puedes pasar, Uri? Vamos a ponerle atención al mandamiento número 2, donde dice que no se posternarán. Y justamente se posternaron ante los ídolos, ante las deidades. El 2 dice, no tendrás dioses aparte de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Yahvé tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué es tan importante lo que acaba de pronunciar la hermana? Porque de aquí, como lo vuelvo a repetir, el que estemos aquí es para aprender. Aunque ya conozcamos ese mandamiento, nos sirve como recordatorio, y también compartimos la palabra con nuestros hermanos que aún no lo han analizado así, porque sabemos que el mandamiento 2 es muy largo y en ocasiones se menciona un mandamiento más corto. Entonces vemos aquí que fueron ante sus deidades, y luego dice que se posternaron. Entonces el mandamiento que pronunció ella dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ¿verdad? Lo que dijo ella, y dice, y no te posternarás ante ellos, porque yo soy un Dios, yo soy tu Dios, Yahweh tu Dios, tu Elohim, fuerte y celoso, ¿verdad? Que visita la maldad sobre la tercera y la cuarta generación. Ok, entonces, como lo vimos, en este caso dice que fueron con ellas, fueron con sus deidades, y luego dice que se posternan, y luego se adhirió. O sea, ya ni siquiera tuvieron temor del Creador, cuando dentro del campamento que estaba estaba el tabernáculo, pero dentro del tabernáculo ¿qué estaba? Estaba la presencia de nuestro Padre, estaba las tablas de la ley, estaba el arca. Entonces, imagínense el Eterno directamente con ellos en el transcurso del desierto. Y luego ellos ya están por recibir,
ya están por recibir la tierra prometida. Y una de las enseñanzas que hemos aprendido en nuestro pueblo, en nuestros hermanos, es que cuando ya vamos a obtener una bendición, siempre se atraviesa algo. Y en este caso, ya era nada más entrar. Porque la orden, como dice Deuteronomio, no era guerrear contra ellos. Nada más era pasar. Por eso vimos que la parashá pasada está Balac y Bilán intentando maldecir para poder pelear con ellos y expulsarlos. Entonces vemos que no son maldecidos no los puede maldecir Balac ni Bilán tampoco. Entonces eso es el consejo que dio. Literal lo dice así, y luego ya el Eterno dice que se encendió su... Déjese lo leo. Dice... No. Y luego dice, y se adhirió Israel a Baal peor, y se encendió la furia del Creador contra Israel. Y dijo el Eterno a Moisés: lleva a todos los líderes del pueblo y cuélgalos a ellos delante de Yahweh frente al sol. Y se revertirá, escuchemos, dice, y se revertirá la fuerza del ardor de la furia del Eterno contra Israel. ¿Qué orden dio? Después de que no tuvieron temor del Padre que estaba ahí dentro del campamento, estaba la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? Estaba el arca, no tuvieron temor, van con las mujeres, y ese es el peor error. Ese es el peor error. Una hermana me llama y me dice: hermano, usted dio la parashá pasada y dice que Israel nadie lo puede maldecir porque bendito es. Entonces le dije, solo dije lo que la Torah dice. Y sí es verdad, porque el Eterno dice que nunca será desechado, porque dice que es bendito. No podrá ser maldecido, no lo podrán maldecir porque es bendito. Entonces les comparto lo que le respondí a ella, y también lo comparto con los hermanos. Esto no significa que el pueblo, por ser bendito por nuestro Padre, que nunca va a ser desechado, que parte del plan de salvación es 100% por medio del pueblo de Israel. Está desde Génesis, donde aparece nuestro Mashiach, Génesis 3:15, hasta Apocalipsis. Todo el plan de salvación es por medio del pueblo de Israel. No pudiera haber un plan de salvación con otro pueblo, porque la Biblia no lo dice. Entonces la respuesta fue la siguiente: sí, nadie lo puede maldecir por fuera, como lo hemos visto que ya ha habido personajes en la vida cotidiana que han intentado maldecir a Israel, como Bilán también, pero no lo han logrado. Entonces la respuesta es la siguiente: sí es bendito, pero ¿qué dice la Torah de las bendiciones y las maldiciones? ¿El pueblo es bendito? Sí, pero ¿el Eterno aborrece el pecado? Sí. Ok, a ver, ¿lo puede decir el micrófono, de favor? Ahorita les voy a dar el texto, Sí, porque dice Deuteronomio, creo que es capítulo 29, si no me equivoco, ¿cuál? 28, sí, que habla de las bendiciones y las maldiciones. Y él empieza a decir, nuestro Padre, que si oyéremos atentamente la voz y guardaremos sus mandamientos, ninguna de las maldiciones que están escritas en Deuteronomio 28 nos vendrían. Pero si desobedecemos, entonces tenemos que tener cuidado, porque sí se cumple su palabra. A ver, vamos entonces a leer para poder darles lo que es, según nuestro Padre, lo que dice en 28:1-14. Pero nos vamos ahí nada más en lo que es el 28:1, donde está la condición de que nuestro pueblo pueda ser las bendiciones nos alcancen. Y van a encontrar ustedes en Deuteronomio 28 del
15 al 68, ahí están las maldiciones, pero no vamos a entrar en ellas, solamente para poder corroborar lo que la hermana nos está diciendo, que justamente nadie puede maldecir por fuera a nuestro pueblo, pero lo que estamos viendo en esta parashá es que el mismo pueblo hizo o provocó que le alcanzara lo que dice 28:15. Pero ¿qué alcanzó a Caleb y a Yehoshua? Las bendiciones, ¿verdad? A diferencia del pueblo que murió en el desierto, ¿qué los alcanzó? En Deuteronomio 28:1. Y todos los que sí pudieron entrar a la tierra prometida, los niños, las mujeres, todos los que sí pudieron entrar, los alcanzó Deuteronomio 28. A ver, las bendiciones 28:1 y las maldiciones 28:15. A ver, caray. ¿Alguien nos puede ayudar con 28:1? 28:1 y alguien con 28:15. Dice su palabra: si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, procurando poner en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Yahweh tu Elohim te encubrará por encima de todas las naciones de la tierra. Pero si no escuchas la voz de Yahweh tu Elohim y no pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces la respuesta de nuestra hermana fue la siguiente: sí, el Eterno tiene los ojos puestos en nuestro pueblo, sí es bendito, lo bendice nuestro Creador. ¿Por qué? Porque es necesario todo esto. Ya lo vimos también en la parashá Balak. Pueden ver la explicación, la parashá anterior, donde así como vimos que no lo pudieron maldecir, el pueblo no lo puede maldecir de fuera, pero el mismo pueblo de Israel, como hemos visto en el transcurso de lo que es toda la Biblia, de lo que es la Torá, de lo que son los profetas, lo que son los salmos, hemos visto en el Tanaj cómo el pueblo lo ha alcanzado, han sido esparcidos. ¿Por qué? La mayor parte por idolatría. Simple y sencillamente, las 10 tribus, ¿dónde están? ¿Han regresado a Israel? No. De esas 10 tribus de las que estamos hablando es precisamente este pueblo. Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente yo he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel son las 10 tribus. ¿Y por qué está esparcida? ¿Por qué están esparcidas? ¿Y por qué no han regresado? Porque no han hecho tikkun. No hemos hecho corrección. Por eso es que vino nuestro Mashiach, para poder llevar el evangelio a todas las naciones, dice, ¿verdad? Y hay un versículo en la Biblia donde nos dice que llevemos el evangelio a todas las naciones de la tierra, dice, a ser discípulos. Pero también nos dice que lo llevemos hasta los confines de la tierra, y luego nos enseña nuestro Mashiach. Bueno, nos enseña la palabra, dice, y hasta el final, todo Israel, ¿qué? Hasta el final de que se cumpla, de que se lleve el evangelio, hasta el final, entonces dice, todo Israel será salvo. Por eso es que estamos tratando de compartir un poco lo que es la palabra, para ver hasta dónde llega, hasta qué partes puede alcanzar, ¿verdad? Y poder contribuir un poquito. Entonces, vemos aquí que el Eterno se está aplicando en el mandamiento 2 cosas. Una, aplica la muerte, porque es un mandamiento de muerte, la idolatría. Y ahorita que entremos en Pijás fueron 24,000. Pero ahorita también que entremos en Pijás, ya no lo voy a explicar de nueva cuenta. Cuando entremos en Pijás,
aplica el mandamiento 2 el Padre, porque dice, visito la maldad sobre la tercera y la cuarta generaciones, y luego dice que hago ¿qué? Ajot, hago misericordia, dice, hasta 1000 generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el ejemplo real, ¿quién creen que es? Es Pinjas. Ahí está aplicando el mandamiento 2 para que aquellos que dicen, no, pues nada más hablan de lo que es el pecado de idolatría. No, es que el mandamiento 2 es extenso, de no hacer imágenes y no postrarse ante ellos, pero también dice que hace misericordia, que dice que visita la maldad sobre la tercera y cuarta generaciones, de los que me aborrecen, de aquellos que no guardan sus mandamientos, pero dice que hace misericordia hasta 1000 generaciones, como lo vimos al principio. Pinjas, pacto de paz y sacerdocio eterno, ¿verdad? Entonces lo aplicó nuestro Padre, el mandamiento 2. Entonces, una de las cosas que no menciona aquí también la Torá, nos dice que, más bien no lo habíamos analizado, el Eterno dice a Moisés que lleve a todos los líderes del pueblo, ¿a qué? Y que los que les haga, que los cuelgue delante de qué? Del sol. ¿Para qué creen? Era para ejemplo al mismo pueblo, pero se va contra los líderes. Se va contra los líderes. ¿Y qué hace Moisés? ¿Lo lleva a cabo? No. Retransmite otra orden. Lo vamos a leer. Y dijo Yahweh a Moshe, lleva a todos los líderes del pueblo y cuélgalos a ellos delante de Yahweh frente al sol, y se revertirá la fuerza del ardor de furia de Yahweh contra Israel. Ojo, y aquí lo que dijo Moisés. Y dijo Moshe a los jueces de Israel, matad cada hombre a sus hombres de los que se adhirieron a Baal Peor. La primera ordenanza fue que se fuera con todos los líderes, ¿verdad? Y Moshe dice que vayan con todos, también los que no eran líderes. Pero aquí no nos relata la Torah nada de eso. No nos relata, solamente está dada la orden. Y vamos a poner atención en lo que dice. Y dijo Moshe a los jueces de Israel, matad a cada hombre a sus hombres de los que se adhirieron a Baal Peor. Hay un comentario aquí abajo donde dice que cada juez dice, los jueces de Israel eran 88,000 jueces, y cada uno condenó a 2 pecadores, dando un total de ¿cuánto es? 176,000. No está aquí tampoco. Este es un comentario. Entonces recordemos que nosotros basamos a lo que es la palabra. Básicamente nada más dice matad a cada hombre, y tampoco dice. Pero hay una palabra del Creador que, si no ponemos atención, dice solamente así se va a revertir la mortandad. ¿Se llevó a cabo la orden de nuestro Padre? No hubo. ¿A quién mataron? Por eso no está que los colgaron a Jot. A eso estamos hablando, que no se cumplió la orden. ¿Por qué cree que llegó la mortandad? Porque no se llevó a cabo esto. El Eterno le está diciendo, mátenlos, cuélguenlos, y se va a acabar la mortandad. Y ese fue uno de los errores. No se cumplió la ordenanza de nuestro Padre. Diga, Jot. Es exactamente lo que está diciendo la hermana. Ahí radica la respuesta. Como vemos, Moshe se le da una orden de que los colgaran y no lo hicieron. Y luego Moshe da otra orden y tampoco lo hacen los jueces. Y entonces dice el Eterno, si lo hacen, voy a detener la mortandad. Estaba
muriendo. Todos los que se postraron ante las divinidades de Baal Peor, entonces ya es cuando nos conecta a la parasha pasada, donde dice 25:7, y vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, y se levantó dentro de la asamblea y tomó una lanza en su mano, y fue y entró detrás del hombre de Israel hacia la carpa y los atravesó a los dos, al hombre, hijo de Israel, y a la mujer en su estómago, y se detuvo la plaga mortal. Si se fijan en la parashá pasada, no habla del nombre, ni de qué tribu era, ni la mujer su nombre, en la parashá de Balac. Y ya ahora sí ya vamos a leer, ahora sí vamos a entrar a lo que es la parashá, y aquí sí ya nos da los pormenores la Torah, quién era, de qué tribu era, el de Shimón. ¿Y cómo se llamaba la mujer? Ok. No, pero preguntamos quién era el varón. Y la mujer sí se llamaba Cosbi. Ok. Vamos a leer 25:10, donde inicia esta parashá. Se los voy a leer yo. Dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, revirtió a mi furia de encima de los hijos de Israel, al celar a mi celo dentro de ellos, y no acabé a los hijos de Israel con mi celo. Por eso di, he aquí, yo doy decretando para él a mi pacto de paz, y será para él y su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno, por cuanto que celó por su Elohim y expió sobre los hijos de Israel. Y el nombre del hombre de Israel golpeado mortalmente, que fue golpeado con la midianita, era Simri, hijo de Salú, líder de la casa de los padres de los simonitas. Y el nombre de la mujer golpeada mortalmente la midianita era Cosbi, hija de Sur. Jefe de naciones de la casa del padre de Midian era él. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: oprime las midianitas a los midianitas, y golpearéis a ellos, pues opresores son ellos para por vosotros con sus conspiraciones, con los que conspiraron contra vosotros por el asunto de Peor y por el asunto de Cosbi, hija del líder de Midian, su hermana, y que fue golpeada en el día de la plaga por el asunto de Peor. Y fue después de la plaga, y le dijo Yahweh a Moshe, a Eleazar, hijo de Aarón. Aquí ya viene que se haga después de que se relata quién es la mujer, quién es el varón. Entonces el Eterno ya da la orden. Si se fijan, hasta aquí termina lo que es la parashá de Pinjas, este pequeño relato, este pequeño texto que le leí. Por eso era necesario. No vamos a terminar todavía, nos falta un poquito. Nada más estoy comentando que es un pequeño relato, nada más, pocos textos de lo que es la parashá de Pinjas. Pero ya en esta parashá nos habla de quién fue el varón. Si recuerdan, vamos a tratar de compartir ustedes y su servidor con los hermanos que nos escuchen. ¿Recuerdan quién fue Simón? ¿O qué fue lo que hizo Simón y Leví? A ver, le ganaron allá atrás. ¿Quién levantó la mano primero? Vi que levantaron. ¿Tú fuiste, Eloy? Ajá. Pero fueron dos, Simón y Leví, su carácter. Y una de las bendiciones que le da, ¿recuerdan cuál fue una de las bendiciones que le da su padre Jacob? Si precisamente ellos dos se los da por su carácter, ¿verdad? Recuerden que ellos dos acabaron con un pueblo cuando estaban circuncidados, el pueblo de Siquem. Y en este caso vuelve a resurgir nuevamente. Pero aquí una tribu el representante de una tribu hace ticún. Ya había hecho una vez
Cuando el becerro de oro, ¿quién hizo ticún? ¿Leví o otra? Cuando el becerro de oro, la Torah literal dice que pecaron todos. Muchos dicen, se nos ha enseñado que la Torah no dice así. La Torah dice, todos pecaron y todos se posternaron, incluido Leví. Pero siempre se nos ha enseñado que fue la tribu de Leví la que no pecó. Ya lo analizamos en otra parasha donde el mismo Eterno dice, todos. ¿Cuál fue lo que hizo ticún? Cuando en la muerte, cuando estaba viendo la mortandad, dice, más bien da la orden de que mataran a todos los que hicieron el becerro de oro. Apártense, dice, conmigo los que estén con el Creador. ¿Y qué tribu se apartó? Leví. Ahí hizo ticún. Ok, ahora, en esta parasha aparece Simón y aparece Leví. Esto es algo que tenemos que reflexionar, porque Leví siempre viene Simón, viene un carácter muy fuerte. Así se lo dijo su padre ya cuando iba a morir. Las bendiciones, que aparenta ser reprensiones, pero las ven como bendiciones. Nuevamente aparece Simón. En aquella ocasión hubo una mortandad en Siquén. Todos los varones acabaron con todo. Y en este caso, otra vez Simón provoca la mortandad. O sea, un líder. ¿Por qué dice que él? Porque él se presenta ante Moshe, se presenta ante Aarón, afuera de la tienda del encuentro, y se le presenta a Moisés. Y de hecho es igual un comentario donde le dice a Moisés, ¿puedo estar con ella? Y Moisés le dijo, no. ¿Y qué le dice Simón a Moshe? Que él se había casado con una mujer midianita. ¿Hija de quién? La esposa de Moshe, ¿de dónde era? De Midian. ¿Hija de quién? Del Yitro. Yitro era un sacerdote idólatra, pagano. Por eso es que se presenta. Entonces, otra vez Simón, por medio de él, aparece una mortandad. Entonces, ahora Leví, otra vez, hace ticún, hace corrección. Y a eso estamos llamados nosotros. Por eso es que tocamos este tema. Las 10 tribus esparcidas, estamos acá afuera porque cometimos idolatría, desobediencia a nuestro Padre. Por eso fueron esparcidas, y las únicas 2 tribus que regresaron, que también fueron esparcidas por idolatría. ¿Quiénes fueron las 2 tribus que sí regresaron? Judá y Benjamín. Regresaron los 2, que actualmente están ahí. 70 años esparcidos y regresaron. Las 10 tribus, estamos acá afuera, la descendencia de esas 10 tribus. Entonces, ¿a qué estamos llamados? 2 cosas. O nos ponemos y hacemos las cosas como Simón, libre albedrío, o nos ponemos y hacemos las cosas como Leví. En el caso de Pinjas, ¿de qué tribu era Pinjas? De la tribu de Leví, era descendiente de Aarón. Entonces, de aquí aprendemos que nuestro libre albedrío podemos obtener muchas cosas. Que nos alcance las bendiciones de Deuteronomio 28:1, o que nos alcance las maldiciones de Deuteronomio 28:15, donde está ahí. También podemos aprender si hacemos las cosas como Simón o hacemos las cosas como Pinjas. ¿Quién muere aquí en esta parasha? Simón, es atravesado y mueren 24,000 por el pecado de idolatría. Y Pinjas es bendecido con un pacto de paz y un pacto y un sacerdocio eterno. Alto. ¿Qué es lo que Efraín?
Moshe. Domin. Entonces, la enseñanza de hoy es que nuestro pueblo está llamado a hacer tikkun, corrección. Y Pinhas, representante de la tribu de Leví, hizo corrección y alcanzó la bendición de nuestro Padre. Así nosotros estamos haciendo tikkun, que significa corrección, estamos haciendo nuestro esfuerzo para que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestro pueblo, donde llegue esta transmisión, les pueda servir un poquito de conocimiento y de edificación. Entonces, somos de las 10 tribus, de las esparcidas, la casa de Israel. Somos de las ovejas perdidas, de la casa de Israel. Entonces, Pinhas hizo ya tikkun. Recordemos lo que dijimos al inicio: 80 sacerdotes en el primer templo y 300 en el segundo. Uno de ellos se llamaba Sadoc, muy famoso, un descendiente de Pinhas. Entonces, nuestro libre albedrío es lo único que nuestro Padre respeta de nosotros. ¿Queremos hacer tikkun? Lo podemos hacer, como estamos intentando. ¿Podemos ser como Simón? Sí, sí lo podemos hacer, pero ya sabemos hacia dónde vamos. ¿Podemos ser como Leví? Sí, sí lo podemos hacer, y también sabemos lo que cómo nos puede bendecir nuestro Padre. Y ya para terminar con esto, ahora sí que vamos a hacer el final, Moshe. ¿Por qué un pacto de paz? La vez pasada que vimos esta parashá, alguien preguntaba de ustedes, no recuerdo quién fue, que decía, ¿por qué un pacto de paz? ¿Por qué el Eterno le dio un pacto de paz en esta parashá a Pinhas? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, Moshe? ¿No? Ok. Recordemos a quién mató, a quién atravesó. Al líder de Simón. ¿Y cómo era la tribu de Simón? ¿Qué podía hacer? Podía ir tras él. Entonces el Padre le dijo, no. Tienes un pacto de paz. Nadie le tocaría. ¿A quién más atravesó? Ok. A la midianita. Entonces, ¿podía también venir el pueblo e ir contra él porque mató precisamente a Cosbi? Sí. Entonces automáticamente el Eterno le cumple y le dice, pacto de paz primero, y luego te doy el sacerdocio, a toda tu descendencia, un sacerdocio eterno. Ahí estamos viendo la misericordia de nuestro Padre, que cuando nos bendice, en verdad nos bendice completo. Solamente es fidelidad de lo que quiere nuestro Padre. Como vimos al inicio, ¿qué es lo que quiere de ti, oh Israel? Que le ames, que le sirvas con todo tu corazón, que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, y que le sirvas y que guardes sus mandamientos. Y esto se cumplió aquí. No se cumplió el mandamiento 2, aplicó lo que corresponde. Pinhas sí lo cumple, aplica lo que sí procede. Entonces, con esto nos despedimos de nuestros hermanos aquí presentes, de los hermanos que nos están viendo, y hacemos la invitación de que vean la parashá pasada, y posteriormente pues ya estaremos transmitiendo en vivo en Facebook, ¿verdad? Entonces, que el Eterno les bendiga a ustedes, a los hermanos que nos están viendo, y a los hermanos que aún no nos conocen, también que el Eterno les bendiga, y que esta pequeña enseñanza sea para bendición de todos y cada uno de nosotros. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom.